Hola, buenos días, tardes o noches. En esta ocasión quisiera grabar un video para el Sergio del futuro donde le voy a explicar algunas cosas que se te suelen olvidar. En concreto, unas identidades que se llaman identidades de Green, las primeras dos, el tema de integración por partes y una identidad que tiene que ver con la integral de una función con respecto al normal exterior. ¿Sale? Entonces vamos a empezar para hacerlo rápido. Entonces, todas estas identidades o todas estas cosas que a veces se te olvidan son consecuencia inmediata del teorema de la divergencia de Gauss, ¿va? Entonces, nada más acuérdate que dice así a grandes rasgos el teorema de la divergencia de Gauss, porque lo voy a usar o lo vamos a usar mucho ahorita, ¿va? Entonces, el teorema de la divergencia de Gauss es un teorema que te relaciona una integral de flujo con una integral de volumen, ¿va? Acuérdate, Sergio, que las integrales de volumen pues son las integrales naturales del espacio. Estas integrales de flujo, pues son un poco complicadas, ¿no? De trabajar. O sea, teóricamente están muy bien, pero en la práctica, pues no son como tan naturales, ¿va? ¿Qué te dice el teorema de la divergencia de Gauss? Concretamente, te dice que la integral de flujo de un campo de fuerzas F a través de la frontera de un cierto volumen, la puedes calcular como la integral de volumen de una cierta función especial que se llama divergencia, en concreto la divergencia del campo, a través del volumen, ¿va? Ok, entonces, como te digo, todos los teoremas que vamos a ver ahorita son una consecuencia casi que inmediata de este teorema. El primero tal cual es una consecuencia inmediata. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar este teorema y vamos a sacarle provecho. ¿De qué manera? La primera manera va a ser la siguiente. A ver, vas a pensar primero que F es un campo conservativo, ¿sale? Es decir, que F lo puedes ver como el gradiente de una cierta función xi, ¿sale? Para que F sea de clase C1, le vas a pedir simplemente a phi que sea una función de clase C2, ¿no? Acuérdate que en este caso phi es una función que iría de omega de R3 en R, ¿sale? Ok, entonces como te digo, lo primero es pensar que F es un campo conservativo. Ok, entonces tienes ya aquí o sea, con las mismas hipótesis, el teorema de la divergencia, es decir, que omega sea un volumen del tipo XYZ, tienes lo siguiente, tendrías esta cosa de acá, ¿no? Que es el teorema de la divergencia tal cual. Ahora, ¿qué vas a hacer? Pues simplemente vas a cambiar F por el gradiente de Xi. Entonces aquí lo cambias. F por el gradiente de Xi y aquí lo cambias. Cambias a F por el gradiente de Xi, ¿va? Ahora, por un lado, tienes esta de acá, ¿no? Esta es integral de flujo. Las integrales de flujo, acuérdate que tú las puedes cambiar por integrales de superficie, siempre que exista el normal exterior, ¿no? En casi todo, pues en casi toda la frontera, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a pensar que sí existe, ¿no? Para no complicarnos la vida. Entonces esta integral que es una integral de flujo, la cambias rápido por una de superficie, simplemente le pegas el normal exterior, ¿va? Entonces fíjate en lo primero y el último y ya vas a tener lo que quieres tener. A ver, esta cosa de acá es una derivada direccional. Está sacando la derivada direccional de phi con respecto al normal exterior de la superficie, bueno, de la frontera de la superficie. Esta cosa bueno, tiene una interpretación física y es importante, sobre todo cuando deduces la ecuación de onda, ¿sale? Entonces, de hecho, esta cosa la vas a poder denotar de una cierta manera, o sea, esta derivada direccional eh, con respecto al normal de la superficie, la puedes denotar de esta forma, ¿sale? Como la parcial de phi con respecto al normal, ¿va? Y bueno, acuérdate por último que la divergencia del gradiente pues no es más que el laplaciano, ¿sale? Entonces, de todo lo que acabo de decir, vas a tener ya la primera, pues sí, la primera formulita o una de las primeras identidades que vamos a ver hoy, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Simplemente omega un volumen de R3 del tipo XYZ y phi una función de clase 2, entonces vas a poder deducir que la integral de superficie de la parcial de phi con respecto de n a lo largo de la frontera de omega, pues no es otra cosa que la integral de volumen de Laplaciano de phi en omega, ¿sale? Esa es la primera identidad. Ok. Ahora, la segunda fórmula que vamos a ver el día de hoy es la fórmula de integración por partes, ¿no? Esta fórmula de integración por partes es una fórmula de integración por partes, pero de funciones que van de R3 en R, básicamente, ¿va? O algo por el estilo, porque aquí tienen que ver campos y otras cosas, pero bueno, ahorita te explico por qué se le llama integración por partes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente vas a agarrarte dos campos en principio. Un campo que sea escalar, que vaya de omega en R,
y un campo que sea vectorial, un campo de fuerzas de omega en R3, ¿sale? Entonces le vas a pedir a los campos que sean diferenciables porque los vas a multiplicar. Esto vuelve a ser un campo de fuerzas de R3 en R3 y aparte vuelve a ser diferenciable. Y ahora, como esto es un campo diferenciable, lo que vas a poder hacer es calcular la divergencia de este campo, ¿sale? Acuérdate, este es un campo escalar y este es un campo vectorial. Le calculas la divergencia y esto es como una regla de Leibniz, ¿sale? Entonces como que vas distribuyendo el operador nabla y vas a poner el punto pues de forma adecuada, ¿sale? Por ejemplo, aquí va a ser B por la divergencia del, o sea, el primero por la divergencia del segundo, más el segundo. En este caso no puedes decir por la divergencia del primero, porque B es un campo escalar, entonces sería por el gradiente del primero, y tampoco puedes decir tal cual por, porque esto es un campo y esto es un campo. Entonces esto tiene que ser un producto punto para que tenga sentido, ¿sale? Pero básicamente, o sea, si tú lo ves tal cual, pareciera que es una regla del producto de Leibniz. Ahora, esta cosa a lo mejor te dices, no, pero ¿por qué? Pues simplemente esto sale por pura definición de divergencia, ¿sale? Entonces aquí te puse la prueba así rápido, por si no te acuerdas, para que la recuerdes rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo sacas la divergencia de este campo? Pues acuérdate, la memotecnia es poner un vector como de parciales, de la parcial de la primera, de la segunda y de la tercera, ¿sale? Y producto punto, pues las componentes del campo. En este caso vas a pensar que F tiene componentes F1, F2, F3. Entonces B por F pues sería B por F1, B por F2 y B por F3, ¿sale? Y aquí pues vas a hacer pues la memotecnia, ¿no? La parcial de esta cosa con respecto al primero. Y aquí usas la regla de Leibniz del producto, ¿sale? Entonces sería la derivada, bueno, perdón, la primera por la parcial de F1 con respecto a X1, que aquí está, más la segunda por la parcial de B con respecto a X1, ¿sale? Entonces fíjate que todo lo demás es simétrico. O sea, fíjate que si ya calculaste esta, todo lo demás sería simétrico, porque aquí va a ir como X2 o Y, F2. Y aquí va a ir X3 o Z y aquí va F3. Entonces lo único que tienes que hacer es, si ya pusiste esta, pues ir intercambiando unos por doses y ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la segunda, pues es BF2, la parcial de X2, que aquí está, y la otra parte sería F2, la parcial de B con respecto a X2. Análogamente con la tercera, vas a tener BF3X3, F3, BX3, ¿no? Básicamente. Ok. Ahora, recuerda qué es lo que quieres demostrar. Tú quieres demostrar que esta igualdad es igual a esta. Entonces, por un lado, aquí tienes la divergencia de F. Entonces, busca rápido la divergencia de F aquí. Aquí ya la encontraste, te lo puse con rojo. Aquí es la parcial de F1 con respecto a X1, la parcial de F2 con respecto a X2, la parcial de F3 con respecto a X3, ¿sale? Entonces aquí está la divergencia y nota que cada elemento está siendo multiplicado por B y por B. Entonces aquí vas a tener este término, la divergencia de F por B. Ahora, por otra parte, aquí, ¿no? Aquí, ¿quién te conviene encontrar? Pues rápidamente el gradiente, ¿no? Entonces busca el gradiente acá, a ver dónde está. Entonces aquí lo tienes, ¿no? Lo puse en verde. Entonces el gradiente es la parcial de B con respecto a X1, la parcial de B con respecto a X2, la parcial de B con respecto a X3. Y esta parcial está siendo multiplicada por F1. Esta segunda parcial por F2 y esta tercera parcial por F3. Entonces aquí tienes un producto punto. ¿De quién? Pues del campo producto punto, el gradiente, ¿sale? Ok, entonces ya. Tienes esta primera fórmula, de aquí nada más vas a despejar este término que va a ser el que te va a interesar. Acuérdate, la divergencia, ¿qué viene siendo? Viene siendo un campo escalar, es decir, va a estar definido en omega a R, ¿sale? Entonces ahora vas a despejar esta parte de acá, te va a quedar esto, ¿no? Simplemente es B por la divergencia de F, lo vas a entrar más, B por la divergencia de F, pues es la divergencia de BF más F, producto punto, el gradiente de B. ¿Sale? Bueno, menos, perdón, pasa restando, ¿no? Entonces vas a tener ya esta fórmula. Entonces recuerda, esto es un campo que va de omega en R, ¿sale? Es una función que se puede integrar sobre un volumen, ¿sale? En este caso, pues vas a integrar, ya que tiene esta fórmula, simplemente integra con respecto al volumen, ¿vale? Que es lo que tienes acá. Entonces integras de este lado, integras de este lado. Aquí la integral pues es lineal, entonces la abres en estas dos integrales y vas a tener hasta acá esta primera identidad, ¿sale? Ahora, de aquí a acá, pues simplemente lo que vas a hacer es acordarte que la divergencia... ¿dónde está? No. No, perdón. Aquí, hasta aquí ya vamos bien, ¿no? Hasta aquí no hemos hecho nada. Simplemente fue deducir esa fórmula e integrar con respecto al volumen. Ahora, ¿qué vas a hacer? Aquí nota que tienes la divergencia de un campo
de un campo de fuerzas, ¿no? Este, entonces vas a usar otra vez el teorema de la divergencia de Gauss y esta divergencia o esta integral de volumen de la divergencia de un campo, pues no es más que otra cosa que la integral de flujo, ¿sale? Entonces vas a cambiar esto por la integral de flujo con respecto a la frontera de este campo de fuerzas, que es lo que estás haciendo acá, ¿sale? Y tendrás esta cadena de igualdades. Otra vez, de la primera, déjenmelo centro más, de la primera y la última vas a tener lo que quieres tener, ¿sale? Que es el teorema de integración por partes. A ver, aquí te lo resumo. Déjame, por supuesto. Aquí te lo resumí, mira. Este es el teorema de integración por partes. ¿Cuáles fueron tus hipótesis? Sencillas. Omega, un subconjunto de R3, una región tipo X, Y, Z. B, un campo escalar. F, un campo vectorial, definidos en omega. Entonces, vas a tener la siguiente fórmula. Ahora, esta fórmula pues no es tan difícil de recordar, ¿sale? Lo único que tienes que acordarte es pues, de tu fórmula de integración por partes, de la vieja conocida, la que va de R en R, ¿sale? La de cálculo 2. A ver, mira, nota que esto se parece mucho a esa fórmula de allá porque lo puedes pensar de esta manera, mira. Es la primera como por la derivada de la segunda, ¿sale? O sea, la integral de la primera por la derivada de la segunda. Acuérdate que era algo como así, ¿no? La integral de u de b, ¿sale? Aquí te lo pongo, pues era igual a u por b, bla, 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 menos la integral de b por du, ¿no? Esta es la fórmula de integración que tuviste o que nosotros vimos en cálculo 2, ¿va? Y está evaluada en la frontera, ¿no? Del intervalo, que es en los extremos A y B, si te acuerdas. Ahora, esta fórmula de acá es casi, o es demasiado parecida, ¿no? Chécate, es como b de u, o sea, b por la derivada de la segunda, es lo mismo que aquí es la primera por la segunda evaluada en la frontera, en este caso es una integral, ¿sale? Menos la derivada de la primera por la segunda, ¿no? Entonces es tal cual una integración por partes, ¿va? Y bueno, esa sería fórmula de integración por partes, fórmula muy importante, porque a partir de esta fórmula nosotros vamos a poder explotarla, ¿sale? Para que nos dé otra fórmula más refinada a esta, con la cual uno va a poder generalizar el concepto de derivada, ¿vale? O sea, esta fórmula eh, motiva el concepto de lo que se va a llamar derivada débil. Pero bueno, eso lo vamos a ver, o eso te lo recuerdo en otro video, ¿sale? A ver, entonces ya tenemos el teorema de integración por partes. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo que hicimos al principio. ¿Qué es lo que hicimos al principio? Pues vamos a pensar qué pasaría si f fuera conservativo, ¿sale? Entonces, esto va a dar pie a la que se llama la primera identidad de Green, ¿sale? Entonces, con las mismas hipótesis del teorema de la divergencia, supongamos que f es el gradiente de phi. Es decir, phi tiene que ser una función de clase C2 que vaya de omega en R, ¿sale? Entonces, lo mismo, vas a partir de tu teorema de integración por partes. Aquí lo tienes, aquí te lo tapé. Y lo único que hay que hacer es cambiar f por el gradiente de phi. Entonces, vas a cambiar f por el gradiente de phi, que es lo que estás haciendo aquí. Y aquí haces exactamente lo mismo. Vas a cambiar f por el gradiente de phi. Vas a cambiar f por el gradiente de phi, ¿sale? Entonces, ya llegaste hasta acá, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues simplemente esta integral, que es una integral de flujo, la vas a cambiar por una integral de superficie, ¿sí? Ahora, ¿cómo se cambia? Pues simplemente agregabas el normal exterior. Aquí está, ¿sale? Entonces, hasta aquí nada más cambias esta integral por una de superficie, lo dejas tal cual estaba, ¿ok? Y aquí ya tienes esto, mira, tienes la derivada direccional de phi con respecto al normal, que eso tú ya lo habías denotado como la parcial de phi con respecto a n, ¿sale? Entonces, ya tienes tal cual la primera identidad de Green. Aquí nada más acuérdate que la divergencia del gradiente pues es el laplaciano, ¿sale? Y pues vas a tener la primera identidad de Green. ¿Qué es la primera identidad de Green? Pues es esto, tal cual. Es la integral de volumen de b por el laplaciano de phi, pues es lo mismo que la integral de superficie de b de la parcial de phi con respecto al normal, menos la integral de volumen de el gradiente de phi punto el gradiente de phi punto el gradiente de b con respecto al volumen, ¿sale? Esta es la que se conoce como primera identidad de Green. Ahora,
Nota que para deducir esta primera identidad de Green, lo único que usaste fue ¿qué? O sea, fue usar una función que fuera de clase C2, en este caso phi, y usar B una función que fuera de clase C1, ¿no? Ambas van de omega en R, ¿sale? Entonces, si tienes estas dos hipótesis nada más, tienes que phi es una función de clase 2 y B es una función de clase 1, entonces puedes deducir esta fórmula. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a intercambiar los papeles. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a pensar que en este caso B va a ser una función de clase C2, ¿sale? Y que f es el gradiente de esa función B, y voy a pedir que phi sea una función de clase 1, que va a tomar ahora el papel de B, ¿sale? Es lo que voy a hacer. Voy a intercambiar tal cual B por phi por B, ¿sale? Entonces, a ver. Aquí es lo que estoy diciendo. Aquí lo anoté, ¿sale? En este caso, phi voy a pedirlo que sea una función. En este caso va a tomar el papel que tomaba v en la prueba anterior de clase 1. Y b va a tomar el papel que tomaba phi en la prueba en la prueba anterior, tal cual, ¿sale? Voy a poder que b sea una función de omega en R de clase C2, ¿sale? Y en este caso voy a pensar que que f es tal cual el gradiente de b, ¿sale? Y bueno, haces exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, ¿sale? Entonces te lo pongo acá. Hasta aquí te lo voy a poner igual. Entonces, y vas a tener una fórmula completamente simétrica, ¿sale? En este caso, te digo, tal cual vas a cambiar b por phi y phi por b, ¿sale? Ok, no te me pierdas. Ya para concluir este video, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente va a ser restar estas dos fórmulas, ¿sale? ¿Por qué? Porque nota que este término de acá, que es la integral del gradiente de phi punto el gradiente de b, pues está tal cual acá, ¿no? Aquí es el gradiente de b punto el gradiente de phi, pero pues esto es lo mismo que esto, ¿no? Es conmutativo el producto punto cuando son cuando son reales, ¿no? Aquí aquí nada de variable compleja todavía. Ok, entonces restas a esta identidad le restas esta de acá y te va a quedar, pues ya, se van a eliminar estas dos integrales y te va a quedar simplemente una integral de volumen de esta cosa menos esta cosa. Es lo mismo que una integral de superficie de esta cosa menos esta cosa. Y a eso se le va a conocer como la segunda identidad, perdón, sí, como la segunda identidad de Green, ¿sale? Entonces, para que todo esto se valiera, lo único que tienes que pensar, o sea, para poder usar las dos identidades de arriba y restarlas, pues lo único que tienes que pedirles es tomar dos funciones, en este caso xi y b, que sean de clase C2, ¿sale? Y vas a llegar a esta fórmula, ¿sale? Que es la integral sobre omega de b por el laplaciano de phi menos phi por el laplaciano de b. Es lo mismo que la integral de superficie de b de la parcial de phi con respecto al normal menos phi de la parcial de b con respecto al normal, ¿no? Es muy simétrico el asunto, ¿sale? Esta cosa se conoce como segunda identidad de Green. Aquí te la anoté. Ahora, esta identidad también es importante de alguna manera porque aquí nota que estás pidiendo que al menos sea de clase C2 las funciones para que esta integral tenga sentido, esta fórmula tenga sentido. Y aquí para que esta integral tenga sentido, lo único que tienes que hacer, o lo único que te tendría que pedir en teoría, es que las funciones fueran de clase C1 para tener justamente estas derivadas con respecto al normal, ¿sale? Entonces, esto es como una formulación débil de esta cosa, ¿sale? A lo mejor no vas a poder tener esto, pero sí vas a poder tener esto. Entonces, es una forma de debilitar de alguna manera unas ciertas hipótesis, ¿sale? Bueno, eso quería comentarte por hoy para que no se te olvide. Vimos básicamente 4 formulitas. La primera es esta fórmula, ¿sale? La segunda es la fórmula de integración por partes, que es esta de acá, para que no se te olvide. Después vimos rápidamente la primera identidad de Green, que es esta de acá, ¿sale? Y después de la primera identidad de Green, pues ya vimos lo que es la segunda identidad de Green. Bueno, muchachos, esto es todo, bueno, Sergio más bien, esto es todo por este video. Nos vemos en un siguiente video.